Un año particular en la República Argentina, donde se estará definiendo no solamente el presente, sino el futuro de nuestro país. De eso vamos a estar hablando con la doctora Graciana Peñafort, abogada, obviamente. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el tema proscripción sigue apareciendo en los títulos de muchos medios de comunicación. Es un tema que se debate prácticamente a diario. Si hay proscripción a Cristina Fernández, si no hay proscripción. Me gustaría tener su primera visión sobre este punto. Y vamos a estar analizando otros temas. Mira, a mí no me cabe ninguna duda que hay una proscripción, porque ya el Poder Judicial ha planteado no solo una condena derivada de un juicio totalmente irrazonable, quienes tuvimos la oportunidad de verlo, sabemos que ese juicio fue una fantochada, sino que además proyecta sus efectos, incluso cuando el Movimiento Nacional y Popular empieza a señalar que va a luchar contra la proscripción, no es muy difícil encontrar en algunos periódicos como La Nación notas diciendo que no, que recién se va a confirmar el año que viene. O sea, pienso que hay toda una operación destinada claramente a tratar de diluir lo que con mucha claridad ya definió Cristina Fernández, que es que está proscripta. Y yo voy a recordar algo que me parece que es importante que se lo recordemos a quienes nos están viendo. La proscripción no solo implica una prohibición a Cristina por ocupar cargos públicos, es además, y sobre todas las cosas, una restricción a los derechos de los muchos argentinos que quisieran votarla. Y eso me parece aún más grave, porque el Poder Judicial avanza no solo sobre la libertad y las garantías de Cristina, sino sobre la libertad y la garantía de todos nosotros. Quienes la quisieran votar, incluso quienes no quieren votarla. También, Graciana, esto de ir un poco más allá, ¿no? Porque ella ya ha planteado, haciendo referencia a lo que fue la historia de la República Argentina, 18 años de proscripción del peronismo. Hoy el objetivo es Cristina Fernández de Kirchner, pero hay un objetivo que va por debajo, que está vinculado con los derechos, con las reivindicaciones. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que hoy el objetivo se encarna en Cristina Fernández de Kirchner, pero no es el objetivo final. El objetivo final es dar por tierra una distribución de las riquezas distintas, un sistema de derechos, un sistema de garantías, un sistema de forma de vida y yo creo además un sistema de concepción política, porque nos quieren imponer la política gerencia, algo que vimos claramente con el macrismo, que todos venían de ser gerentes, y nosotros como Movimiento Nacional y Popular proponemos una política de acción de sujetos de la historia y de pueblos que pueden tomar sus propias decisiones y articular sus destinos. Y creo que hay una cuestión que es más ideológica y económica que algo personal contra X persona. Y que excede a la República Argentina. Digo, ayer ella publicaba esta referencia de Ted Cruz. Absolutamente, es lo que justamente ayer en Twitter Cristina publicaba los hechos de este senador Cruz norteamericano, que claramente forma parte, y ella lo dice con toda claridad, este senador está poniendo restricciones restricciones indebidas, por supuesto. Hoy Teresa García, senadora de la provincia, recordó muy interesantemente en Twitter la política de no intervención en los asuntos internos de los demás países, pero más allá de eso, digo, ¿cuál es el interés del senador? ¿Es un interés republicano, democrático? No, es un interés económico, es un senador que representa a las grandes petroleras norteamericanas. Ahora, vos ves, Graciana, ahí también una articulación, porque Cristina Fernández de Kirchner suele hablar del lawfare y habla de sectores políticos de derecha, podemos ubicar al republicanismo en Estados Unidos en ese sector, habla de medios de comunicación y Clarín toma estas declaraciones y habla de la justicia, y Cristina hace referencia a Comodoro Pi, al Partido Judicial. Digo, es el lawfare sobre la mesa. A ver, el lawfare, esa persecución mediático-judicial, no existe sin medios de comunicación que difundan el mensaje. No existe lawfare solo con el Poder Judicial. Necesitas un legitimador de esos mensajes y esa es la función de los medios de comunicación. Por eso siempre que tenés lawfare vas a tener las operaciones de prensa y las publicaciones como ejemplo latiendo de lo que está pasando. Y eso me parece tremendo y claro que hay una articulación que, repito y comparto con vos, no es nueva, la hemos visto en toda la región, no es muy distinta a lo que le pasó a Lula, no es muy distinta a lo que les pasó a otros gobernantes. Es cierto que algunos países tienen mayor profundidad o densidad democrática. En algún punto pienso que a Lula una Corte Suprema mejor que la nuestra revisó las sentencias.
pero acá no hay nadie que va a apostar a que la Corte Suprema va a revisar las sentencias. Bueno, a eso quería llegar, ¿no? Estamos hablando de política, estamos hablando de medios de comunicación y también de justicia. En el mientras tanto, en forma paralela a todo esto que estamos hablando, hay un pedido de juicio político para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, donde se están escuchando diferentes testimonios en el Congreso de la Nación. ¿De qué manera usted está siguiendo justamente este pedido de juicio político y a dónde si va a terminar, como están justamente solicitando una buena parte de la política que se lleve este juicio político contra todos los integrantes de la Corte? Mira, voy a empezar de atrás para adelante. Yo no puedo asegurar cómo va a terminar el juicio político porque soy abogada, no futuróloga, y mucho menos adivina. Ahora, sobre el desarrollo, yo estoy bastante conforme porque aquello que cuando se solicitó el juicio político enunciábamos algunos, digo, ¿hace cuánto que los abogados venimos protestando con el mal funcionamiento del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular? Mucho tiempo. Entonces, el juicio político está evidenciando algo que ya lo conocemos, tal vez nosotros que vivimos en este microclima, ustedes de noticias, yo del derecho, pero que la sociedad no tenía completa noción. Y esto es las relaciones promiscuas que hay entre el poder y el poder judicial. Porque pienso que siempre piden un poder judicial independiente de la política, cosa que yo estoy muy de acuerdo, pero también es necesario un poder judicial independiente de los otros poderes, que uno llama los poderes fácticos, etcétera, que son los poderes económicos. Hoy lo que tenemos es un poder judicial al servicio de estos poderes fácticos. No estoy hablando solo de las decisiones que afectan a la política. Digo, alcanza con ver los juicios laborales, cómo se resuelven, alcanza con ver esas situaciones que poco tienen que ver con la política, pero que impactan profundamente en cómo se organiza un país. Y a mí, yo veo me cuesta decir con alegría, porque no es algo alegre, pero veo con optimismo que esto que veíamos quienes trabajábamos ahí, lo empieza a ver toda la sociedad. Porque es importante entender que el Poder Judicial es el árbitro que va a resolver nuestros conflictos. Claro. Y sé que siempre dicen, no, solo le importa la política o a los abogados. Y la verdad es que todos a lo largo de nuestra vida vamos a tener un juicio sucesorio, un accidente de trabajo, un despido. Vamos a tener cientos de circunstancias en las que necesitamos un buen Poder Judicial. Este Poder Judicial funciona mal, vulnera la democracia, invade las competencias de otros poderes y nos quita democracia. Eso es particularmente grave y lo voy a decir, nuestros derechos no son amparados por un servicio de justicia que no brinda esa justicia. Graciana, volvemos a hablar de política. Hace 2 semanas aproximadamente te reuniste con Leandro Santoro, con Matías Lames en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿imaginás esa unidad o esa reunión para tratar de llegar a un acuerdo a nivel nacional en el frente de todos? Digo, teniendo en cuenta que hay algunas diferencias. Mira, nosotros también no quiero olvidar a Claudia Neira. Exacto. Queremos construir algo en Capital, que sea una verdadera fuerza opositora para cortar con estos 16 años de macrismo ininterrumpido que nos ha dado por resultado una ciudad poco vivible. Digo, hablábamos fuera de cámara sobre lo que significó una ciudad que estuvo sin luz y sin agua, y el problema es que yo sé que no depende del macrismo, pero sí depende la asistencia de esos vecinos que no tienen ni luz ni agua. Y la desigualdad, ¿no? También en la ciudad. Tenemos una ciudad desigual y una ciudad profundamente inhumana. Nosotros nos juntamos con ellos a los fines de tratar de construir un proyecto de ciudad que sea precisamente más humana, más cercana a los que vivimos acá cotidianamente. Digo, ahí hay gente que son porteños, hay gente como yo que elegimos vivir acá, pero necesitamos tener una propuesta, un proyecto de ciudad. Y no nos juntamos en torno ni a candidaturas ni a eso, sino en torno al proyecto, que es lo que estamos trabajando, para hacer una oferta innovadora, más fresca, que no va a estar muy lejos de las categorías que se están trabajando en las grandes ciudades del mundo, pero que pueda brindar soluciones concretas. Y yo voy a decir algo que a mí me parece importante, y es que tenemos que dejar de pensar la capital solo como la vidriera de la nación, porque hasta ahora se piensa la capital como la vidriera de la nación, y no funciona así, y de hecho tanto no funciona que hace años que el peronismo no logra hacer un pie ancho en capital. ¿Por qué no pasa eso, doctora? Yo creo que en parte hay prejuicios importantes. También no voy a desconocer una suerte de batalla
solapada entre, repito, poderes fácticos y gobierno, pero hay un hecho de la realidad que es incontrastable. El gobierno del macrismo permitió, desde negocios inmobiliarios hasta negocios de las grúas, en detrimento de las cuestiones concretas y reales que le está pasando a la mayoría de los porteños que vivimos acá, pero no tenemos una grúa, como mucho nos puede llevar el auto, no tenemos que construir un complejo inmobiliario. Entonces, esas cosas han permitido una construcción, un armado de poder, y no es menor que cada vez que se toca alguno de estos temas, termina saliendo la pata macrista. Por eso nosotros queremos convocar a una alianza opositora, abierta a todos los sectores de la oposición. Bien, doctora, gracias por haber venido. Un placer, como siempre. La doctora Graciela Peñafort en esta segunda edición de Noticias. Un resumen ahora.